Ya, sí, eso mismo. Sonrían a la cámara, los que están. Ya. Bueno, esperando que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Datos, información útil. En el sílabo hay algunas clases que se menciona que vamos a realizar aula invertida. Ahí sí es necesario que ustedes en esa clase traigan ya leída el material que se dispone ahí. Ya, si no me equivoco, sale en letras rojas y dice trabajo de aula invertida. Ese día ustedes, el día anterior, tienen que, bueno, ojalá unos días anteriores, leer y llegar a la clase con la lectura hecha, ¿ya? Eso primero que todo. El resto de las lecturas, cuando la clase no es invertida, cuando el aula no es invertida y estamos en clases de este tipo, es un material complementario, ¿ya? Si bien aporta claramente a la comprensión del contenido, es complementario y no como requisito en el aula invertida. Rosita, ¿me Eso permite? por una cosa. ¿Me ¿Qué? permite? Sí, por supuesto. Vean, no sé si revisaron el aula, pero ya está todo el material distribuido por unidad. PPT unidad 1, lector unidad 1. Hay unos libros también incluidos, así que para que los vean, ahí ya está todo lo que vamos a ver en el semestre, ¿ya? Así que revisen el aula y todo el tema. Eso, gracias, profesora. Ya. Dicho eso, cerramos el espacio de datos y resumiendo un poco lo que vimos la semana pasada, entramos ya en la lógica como de reconocer. La idea es reconocer ciertos elementos, identificarlos y caracterizarlos, los elementos que permean como la calidad educativa y en sí nuestras prácticas pedagógicas como profesores. Y para eso comenzamos entendiendo lo que era el modelo ecológico, ¿no es cierto?, desde los principios ecológicos que sustentan como el desarrollo del ser humano y que hablábamos de estos anillos concéntricos, ¿no es cierto?, que presenta Brenner, y que el ser humano se desarrolla es como el resultado de ciertas relaciones, de ciertos actores, ¿no es cierto?, y variables que, según este modelo, se ubicaban en ciertos anillos, ¿no es cierto?, de menos a más, es decir, de más estrecha relación a una relación un poco más indirecta, por así decirlo. Y planteamos, ¿no es cierto?, que la familia era la unidad funcional de este modelo, siendo como los actores que están mucho más cerca y que tienen una relación mucho más directa con el sujeto en sí y por lo tanto no solamente de su desarrollo, sino con su aprendizaje. Y nos íbamos dando cuenta que hay ciertos niveles, ¿no es cierto?, que se van ampliando en estos anillos concéntricos y que ahí aparecen diversas variables, diversos factores como es la escuela, la familia, ¿no es cierto?, la política educativa, la religión, las creencias, etc. Y también planteábamos que esta relación indirecta o directa no era solamente como en cascada hacia el sujeto, hacia el centro de los círculos, sino que también podía ser multidireccional y que, por ejemplo, la escuela se podía relacionar con la familia y esa relación iba a generar un efecto, una consecuencia en el desarrollo del sujeto y por lo tanto en su aprendizaje. Y un poco más específico nos fuimos a hablar sobre cómo el profesor y cómo el desempeño del profesor también se ve influido desde estos anillos concéntricos un poco más afuera, los que están un poco más alejados, ¿no es cierto? Cómo el profe se ve influenciado por ciertas variables y cómo ese desempeño va a influir de forma un poco más directa, ¿no es cierto?, en el aprendizaje del sujeto. Eso con respecto como un resumen de la primera clase. Si alguien quiere agregar algo, alguna reflexión, algún comentario, consulta, bienvenido sea. Yo tengo una pregunta. Que para esta clase había que traer leído un texto, pero para la próxima también hay que traer leído el que dice la fecha de esta clase, ¿o no? Que no entendí muy bien lo del aula invertida. Ya, que lo que pasa es cuando se trabaja en aula invertida, que sale mencionado ahí en el sílabus por fecha, dice aula invertida, es un trabajo en el que el trabajo depende de lo que ustedes traigan leído. Entonces es necesario, es como un requisito que ustedes tengan esa lectura para realizar la clase. Pero cuando no es aula invertida, la lectura pasa a ser complementaria. Entonces podríamos decir que es opcional que la traigan leída. Ahora, si la leyeron y quieren hacer, no sé, una especie de resumen o hablar un poco del tema de la lectura de Tejada, que era de la clase pasada, les dejo el espacio. ¿Se entendió, profe? Ya. Sí. Ah, Sí, total.
Sí, Ignacia, el motivo de hacer aula invertida, bueno, primero aula invertida es una estrategia que se utiliza y tiene tiene también, se usa mucho en educación superior y principalmente guarda relación con que la clase la hagamos, la realicemos todos en función de la lectura que ustedes realizan y las interrogantes que queden de esa lectura. Y por tanto ese día no hay material, no hay PPT, podemos dejar también un PPT como material de aula invertida, pero lo importante es que la clase surja a partir de sus intereses, de los de ustedes y sus dudas y sus inquietudes. Y ahí nosotros, como se espera que en educación superior los profesores estén a la altura y dominen otro tipo de temáticas también, uno va incorporando otros elementos a partir del propio desarrollo que uno ya ha tenido y a partir de la experiencia. ¿Ya? Eso. Ya, profes, gracias. Comentarios, consultas, dudas sobre la clase anterior, sobre el modelo ecológico. Si es que leyeron el texto, ¿qué pudieron rescatar? Yo respecto al texto, ¿Ya? encontré interesante lo de las diadas, que no ¿Ya? estaba Sí. como en el Power, pero que, o sea, estaba como implícitamente en el Power, Ujú. que era como la relación entre alumno-maestro que debía haber. ¿Ya? Eso lo encontré interesante, que era una vinculación que debía llevarse con el tiempo y decía que era importante para el alumno que el profesor lo acompañara durante como toda su vida escolar. Súper. Eso. Sí, de hecho yo cuando leí ese texto también me llamó la atención como esa relación que tiene nombre como de diada, que uno le puede traspasar no solamente profe-alumno, sino que otros actores. Pero en este caso, claro, nosotros nos convoca esa relación en específico. Bueno, ahí también lo que plantea Matías también es bien interesante porque a la larga, si uno va al macrosistema y veo a lo mejor qué pasa hoy día con la política pública y los profesores de educación física. Veamos también si lo beneficioso es mantener esas diadas, veamos qué pasa en el sistema educativo, qué pasa con las trayectorias de los profesores de educación física y cómo es la contratación de aquellos profesores de educación física en el sistema. Por un lado, entonces, la política nos dice no se puede, o los profesores de educación física en el sistema municipal fundamentalmente para tener mayor espacio, mayor intervención, muchos de ellos o de nosotros están siendo contratados por ley CEP, ¿cierto? Ley de subvención escolar preferencial, pero así también el sistema o la literatura te dice, ojo, y la investigación también te dice, la evidencia te dice, ojo, las diadas hay que mantenerlas, los profesores exitosos hay que mantenerlos en el tiempo para acompañarlos durante toda la trayectoria. Y es un poco lo que hablábamos la semana pasada también, qué importancia está en que los profesores, los mejores profesores, los más efectivos, puedan estar también en los niveles iniciales, prebásica, y ahí viene otro raspacacho un poco la política pública. ¿Por qué entonces, si en la educación preescolar se consolidan o se van formando la mayor parte de los conocimientos, ¿por qué no está el profesor o la profesora de educación física de manera obligatoria? Freddy, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Y por tanto, esos elementos son importantes que usted pueda comenzar a reflexionar, ¿ya? Me parece muy interesante lo que plantea Matías. Ya. Dicho esto, vamos a comenzar con los objetivos de la clase del día de hoy. La idea, bueno, como decía anteriormente, es ir identificando aquellos elementos que van como condicionando un poco la calidad educativa. Vamos a ir más adelante a lo que es calidad, ¿no es cierto? Cómo se mide la calidad, pero hay otro elemento que es súper importante que es la cultura escolar. Entonces la idea es identificar primero, acercarnos a una definición de cultura escolar y luego identificar aquellos elementos que compone, o por los que se compone la cultura escolar, ¿ya? Y también vamos a analizar algunos resultados que que se han llevado a cabo con respecto a medir aquellos componentes, aquellos elementos que, que se caracterizan, ¿no es cierto?, o por los cuales se caracteriza la cultura escolar. Para esto, es necesario que nos preguntemos, y le hacemos la pregunta a usted evidentemente, qué es lo que entiende por cultura, ese término cultura a secas, y por lo tanto después, qué es lo que entiende por cultura escolar. ¿Ya? Voy a dejar ahí. Entonces, les pregunto a ustedes, y les dejo la palabra, qué es lo que entienden por cultura, primero, como concepto, como término, y por cultura escolar específicamente. Vamos a partir con esas dos. Por Aquí, cultura, ¿sí? Dale. cultura yo entiendo como normas o tradiciones que se tienen en una sociedad ¿Ya? y que van como,
o sea, como dirigiendo el comportamiento de las personas, yo encuentro. Ya. ¿Y esto tú lo crees como desde en un momento en específico, en un lugar específico, general, no Yo general? creo que la cultura es de un lugar específico y también en tiempo, que la cultura también se va modificando según los años. Perfecto. ¿Alguien más? Yo, sí. Creo, Dale lo nada. que pasa es que... ¿Qué está hablando? Dale, Ignacia. Sí, dale tú. Dale, Javi. Ah, ya. Lo que pasa es que yo encuentro que estás como que lo que dice el Mati está muy bien, entonces para no repetir lo mismo, ¿puedo como responder respecto a lo que es la cultura escolar? Por supuesto. Ya, lo que pasa es que, claro, el Mati dice que va a depender, es como las ganancias o lo que te inculca el lugar donde tú estás, pues yo creo que la cultura escolar también va a depender de las cosas o de los entes que estén alrededor de la escuela. Mientras más elementos hayan alrededor de las escuelas que proporcionen información o que proporcionen educación de otro tipo, la cultura escolar también va a estar más completa por el hecho de que hayan, no sé, consultorios, hospitales, bomberos, donde estos entes también puedan participar dentro de la educación o dentro de la escuela, que vayan a mostrarse, a enseñar, a hacer talleres, a enseñarle a los niños de qué se trata las personas que están a su alrededor, porque los más chiquititos no siempre saben para qué son estos elementos que están alrededor de mi casa o de mi colegio. Perdón, Rosita. Súper. Bueno, esa idea, Sí. Javiera, es súper interesante porque a la larga, cuando surgen las escuelas en distintos contextos, sobre todo un poco la lógica más antigua, ¿cierto? Es que las escuelas deben surgir en contextos sociales determinados. Y por tanto, yo creo que hoy día pasa mucho menos en realidad, pero anteriormente las escuelas se fundaban justamente cerca de la junta de vecinos, cerca del consultorio, ¿cierto? En contextos donde efectivamente la escuela venía a irrumpir en la sociedad. Y ahí seguramente más adelante vamos a hablar no solamente del concepto de cultura escolar, sino que ya hablamos del concepto de comunidad educativa, quienes componen la comunidad educativa. Por tanto, todos esos elementos, Pero Javi. también se sabe que el contexto social no es determinante dentro de los niños, sino que, claro, es condicionante, se habla, pero no es determinante. Claro, pero sobre todo, Javiera, siempre, y acá yo me gustaría que ustedes vayasen ya articulando ideas o conceptos en un lenguaje un poco más de lo que hemos ido hablando, y claro, y eso se entiende siempre y cuando entendamos el desarrollo social desde un paradigma ecológico. Mm. ¿Ya? Y eso es una posición que uno puede ir adquiriendo, no. Pero efectivamente, bajo la idea o la posición que usted expone, es eso en realidad. Que efectivamente el desarrollo social no es de un actor, no es dependiente de una variable, sino que es multifactorial. Y esos elementos hay que Claro. entenderlo así. ¿Ya? Franco creo que tenía la palabra también por ahí. Sí. Sí. Que yo, por ejemplo, voy a volver a cultura, para después referirme un poco a la cultura escolar. Pero no sé si es trampa, pero igual hace poco tiempo había buscado lo que era cultura por interés propio. Y recuerdo que tenía que ver con el culto al espíritu y al hombre, y que aparece como una especie de tejido social, caracterizado por estas tradiciones que nos mueven y como un montón, es como algo muy complejo, es una red muy compleja que define más o menos y establece como una tradición o un rasgo en una sociedad. Entonces, por eso mismo se habla de que la cultura es propia de comunidades, propia de sociedades, naciones, etcétera. Pero sin embargo, igual hay como aspectos de la cultura que pertenecen a la cultura humana, por decirlo así, como la cosmovisión del ser humano en sí, como que hay una tendencia a lo largo de la historia y que tenemos todos una visión de que existe un algo arriba de nosotros, religiosa, donde vemos dioses, por ejemplo. También está este paradigma de los valores, que en muchas culturas se presentan los valores como algo importante. Y pasando como a la cultura escolar, yo creo que también la cultura escolar responde a algo propio de cada escuela, pero también algo muy general que se puede ver en las películas de muchos países, como que se respetan ciertas costumbres como de esta cultura escolar. Que lo que yo creo es que depende del colegio, el estrato social y muchas cosas, los chicos se van a comportar y van a respetar ciertos como patrones y que creo que el término es como constructos de poder, así como de, de profesor, alumno, algunos como ponen compañeros por encima de otros, surgen como estas cositas
no sé si el término es pirámide social, si se entiende como que hay compañeros que la llevan, ¿ya? O decirlo así, no sé cómo explicarlo. Pero que se genera esto de que los mismos chicos se organizan socialmente, como bajo sus propias cosas. O sea, el cabro que corre más rápido, que es más inteligente, ocupa cierto punto en esta escala social. Y eso yo creo Como que una no depende. jerarquización. Eso, pero yo creo que eso, curiosamente, no depende solo del colegio. Yo creo que algo que pasa en muchos colegios, independiente del estrato social o de cualquier cosa que podríamos como decir, este colegio es así o así. En Hollywood, en todos lados, está esta como, según yo, jerarquización que se produce a nivel infantil, donde los mismos niños se reconocen como más o menos en distintas circunstancias. Y hay chicos que se sienten más o se sienten menos, y como que a mí me causa mucha curiosidad cómo tan jóvenes, como tan niños, y entre comillas, como tan que deberían estar un poco más inconscientes de eso, desde pequeños ya se predisponen a estas jerarquizaciones, que ya más grandes, o los adultos en especial, tienen como muy metido en la cabeza que hay una jerarquización, donde hay alguien arriba de otro y cosas así. Súper buena reflexión, Franco. Y evidentemente, o sea, como tú mencionas, esta cultura, como tú partiste de lo general, un poco más específico en la escuela, cómo nos vamos permeando y cómo nuestros comportamientos, como tú decías, se van definiendo según ciertas características del contexto, ¿cierto? Y específicamente en la escuela, y si nos damos cuenta, claro, hay elementos en comunes, como tú mencionas sobre el tema en esta etapa inicial donde hay jerarquización, ¿no es cierto? Pero también hay elementos que se diferencian de una cultura escolar de otra. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero súper buena reflexión porque, claro, si uno identifica ciertas cosas en comunes, como tú mencionas, yo comparto tu opinión, que también encuentro como un poco chocante el hecho de que eso se repita, por así decirlo, pero evidentemente es el resultado, mirando desde un modelo ecológico, es resultado de una condición externa, ¿no es cierto? Un poco más general, como mencionabas tú. Rosita, y también, bueno, hay que entender que las escuelas son reflejo de las sociedades en sí mismas, y por tanto lo que señala Franco también, muchas veces tiene que ver con qué tan exitista es nuestra sociedad, cómo nos va categorizando en función de aquellos elementos, y por tanto, claro, tal como dice Javier, hay patrones que se van replicando, se van repitiendo, pero además también hay una serie de factores que están influenciando en que nosotros adoptemos costumbres, normas, un poco en la definición que señalaba Constanza Gaete en el chat. Y evidentemente todos esos elementos luego se van replicando en estas mini sociedades que son las escuelas. Y ahí, por tanto, también una reflexión que ojalá puedan hacer para adelante y que vayan visualizando también ustedes entonces, bueno, cuál es el rol de la escuela como tal. Más cuál es el rol también del profesor y cuál es el rol del profesor de educación física. Si sabemos que la escuela, en definitiva, no estoy hablando de la escuela, colegio, sino la escuela como genérico, como institución que debe generar aprendizaje, en esa generalidad, ¿cuál es el rol de la escuela? Y hay una cosita para que se queden en la reflexión. ¿Ya? Profesor. Sí, más adelante igual vamos a ver, según tomándome de lo que decía el profe, vamos a definir lo que es currículum y cómo nos vamos dando cuenta que hay que responder en cierta medida al logro de los objetivos para formar a un tipo de ciudadano específico que me lo presenta el currículum. Eso también podemos hacer como la relación un poco más adelante y que evidentemente va a condicionar ciertos elementos de la cultura y por ende de la cultura escolar en estas mini sociedades, como decía el profe. Bueno, respecto a la segunda pregunta, la hemos ido respondiendo entre todos, bueno, más ustedes sobre todo, ¿qué elementos constituyen la cultura escolar? Y aquí han aparecido varios términos como comportamientos, ¿no es cierto? Características, patrones, rasgos, mitos, creencias, ¿no es cierto? La religión sobre todo es un elemento como de las creencias o mitos súper importante, bueno, que yo considero también súper importante en la cultura escolar, el profesor lo sabe. Última pregunta y pasamos al contenido. ¿Cómo se relaciona la cultura escolar con la educación física? ¿Cómo creen ustedes? Puede ser desde la experiencia de ustedes como alumnos, o si es que ya ustedes han hecho práctica inicial, si no me equivoco, ¿no? Aún no. No, ¿Hicieron Aún TED? no. Tampoco. No, tampoco. Pasa palabra. No, no importa, como estudiantes, ¿cómo creen que se relacionan ciertos elementos de la cultura escolar? Hay elementos en las escuelas, ¿no es cierto?, como mini sociedades, que influye en específico en nuestra disciplina.
activen sus micrófonos. ¿Levantamos Dale, la no. mano, profe, o Profe, hablamos? Vamos, dale, yo tuve la oportunidad de hacer interrumpa y clase damos la palabra. Ya. en un colegio. Franco, Vale. Ya. Yo creo que voy a ser un poco como literal con lo que me referían antes. A mí, en mi experiencia por lo menos, me pasó que en mi colegio la educación física era lo que determinaba la jerarquización social de los niños. Y yo recuerdo ¿ya? perfectamente que los que eran buenos para el básquetbol eran los emperadores del colegio, pero de verdad es muy literal. Desde que en la básica, los niñitos que eran buenos para el básquet, que mi colegio era fanático del básquet, todos funcionaban, todo el colegio giraba en torno a eso y al básquetbol. Los que eran basquetbolistas, igual que en las películas gringas, eran como los que la llevaban. Y entonces ellos usualmente eran como los más, no sé, no quiero ocupar términos como, no sé si decir soberbio o cosas, porque son niños, pero el punto es que eran súper como bravucones y cosas, y la llevaban, y los que, no sé, los que no hacían básquetbol, o los que eran malos para el básquet, eran como relegados, no sé, de verdad es muy curioso cómo el deporte, no sé si tanto la educación física como tal, pero sí el deporte influye directamente en eso. Los que tienen mejor atributos, disculpen, aptitud y capacidades físicas, también destacaban por sobre sus compañeros y les daba como cierto estatus o cierto poder, ser el más rápido, ser el más fuerte, ser el más bueno para esto. Y no sé si se repetirá en otros lados, pero al menos en mi colegio así era, y yo viví como la educación física como ese determinante. O sea, cuando el profe decía, ya, ellos son los capitanes, ellos son los que mandan, ellos deciden, como que le dan poder a los chicos, poder que está en esa clase y que después se traslada como a un poder social. O sea, en esa pura clase le dijeron, tú tienes poder sobre tus compañeros, tú puedes elegirlo porque eres el mejor de todos, y después termina la clase y el chico se queda con la idea, él elige porque él es el mejor y él tiene poder. Yo así lo relaciono, al menos. Ya, Franco, sí, como como High School Musical. Y había un Zac Efron, ¿no? No, mentira. Pero sí, efectivamente, pues son situaciones que se van replicando. Pero más allá de personalizar en el rol de los estudiantes, ¿cierto? Yo creo que acá Franco ha señalado dos cosas. Uno, un poco la importancia o la preponderancia o la valoración que se le da a quien practica deporte en la clase de educación física. Eso es una idea. Pero veámoslo también un poquito desde la clase misma de educación física. Me imagino que un poco Constanza ya daba luces de la definición de cultura en el chat. Y decía normas, costumbres, rasgos, hechos repetitivos. Por tanto, desde la educación física, ¿qué cultura o qué elementos de esa cultura misma del colegio podrían ver ustedes reflejadas en la misma clase de educación física? Por ejemplo, Camilo, ese, Javier. ese tema de que, por ejemplo, con todo este como machismo que estaba y como tan presente en los profesores más, por lo menos más antiguos, de que los hombres juegan a la pelota y las mujeres bailan, por ejemplo, Y ahí tienes es una práctica pedagógica que está arraigada en la cultura. Listo. claro. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Bueno, eso, o que el fútbol ocupe casi todo el espacio de la cancha y que las demás actividades queden relegadas al espacio que quede, o a los pasillos incluso. Bueno, mira, eso Camilo es súper interesante. Yo desde la experiencia, como el 2013 o 2014, estaba trabajando en otra institución, ¿verdad? Y estaba en el ámbito, estaba pituteando en realidad, y estaba en el ámbito de las prácticas docentes, y me tocó ir a supervisar una práctica docente intermedia en un colegio X de Viña del Mar, particular subvencionado, con mucho espacio, ¿ya? Y ahí me di cuenta un poco de la valoración cultural que tenía la clase, para ellos, la clase de educación física. Fíjense, imagínense este escenario. Clase de educación física, nivel de enseñanza segundo año básico, juntaban a todos los segundos básicos en una clase, dos profesores para 100 niños, ¿ya? Y delimitaban luego el espacio muy amplio, se juntaban canchas, y delimitaban luego el espacio con cuerdas. Pero la clase de educación física para enseñanza básica estaba entre medio luego del recreo de enseñanza media. O sea, tú estabas ahí y veías un mar de gente, pero un mar de gente. Y los niños de segundo básico, entre la clase de educación física, entre el recreo, el espacio luego que estaba acordonado estaba cerca del kiosco, y por tanto era un caos. Pero era parte de la cultura del colegio. Y los profesores ya estaban acostumbrados a la cultura del colegio. Los niños de segundo básico no tanto. Pero era parte de la cultura. ¿Ya? Y esos son elementos también que están arraigados y que sufre la educación física en ese contexto. Y así hay muchos. Javiera.
Profe, quizás la cultura escolar y la educación física pueden ir como inmersos en lo que es el PI de una escuela, Muy bien. porque recuerdo yo que, al menos en mi colegio, yo cuando ya empecé a estudiar pedagogía, me interesó bastante el hecho de leer los PI de los colegios, porque ahí va muy escrito, muy específico lo que el colegio quiere entregarle a sus alumnos en específico. Y en mi colegio donde yo iba, estaba muy arraigado el tema del deporte. Nosotros éramos un colegio de deportistas, teníamos, pero de todo tipo de deporte. ¿Qué colegio? Hay que preguntar lo Ella mismo. iba en el ¿Cuál? hispano. Ah, ya. Ah, ya. Hispano. Sí. Entonces eran como súper arraigados al deporte, pues quizás esto también puede ayudar a entregarle o a sacar a los alumnos en todo tipo de problemas como respecto al deporte. Ya, no sé, pues te va mal en el colegio, siempre nos decían como, ya, pero mira, ¿por qué no te metiste a este taller de vóley, o al taller de fútbol, o al taller de ping-pong? ¿Y por qué no hacías esto, otro? Y los profes las profes que hacían estos talleres, que eran profesores de educación física, también nos ayudaban con las asignaturas que eran, no sé, por lenguaje, matemáticas, etcétera. Había muchas actividades que hacían donde juntaban como todo esto, como todas las asignaturas, pero en el deporte. Sí, Perfecto. evidentemente, profe. No, dale no, por favor. Sí, evidentemente que los proyectos educativos van a delimitar ciertas cosas, definir más bien ciertos elementos de la institución, y también si nos vamos a los manuales como de conducta, también hay documentos en las instituciones que definen hasta el comportamiento de los estudiantes. Por lo tanto, evidentemente se condiciona, por así decir, ciertas conductas, y si lo trasladamos a, por ejemplo, a la educación física, hay muchos colegios, claro, como tú decías, que lo considera importante o le da relevancia a la asignatura, ¿no es cierto? Y tiene una cultura de actividad física o deportiva, por así decirlo. Pero hay otros como que no. Era mucha competencia, éramos muy competitivos dentro de los deportes. Bueno, también Javiera, eso es súper interesante cuando sale el tema de los proyectos educativos institucionales, principalmente porque esos vienen a establecer las hojas de ruta de los establecimientos y además también reflejan un conjunto de valores y normas. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? De que la construcción de un PI debe ser producto de un diálogo de la comunidad, ¿ya? Y por tanto reflejan los valores de la comunidad. Si Sí, ustedes se van dando cuenta, hay colegios que tienen sellos distintos, y si nosotros hacemos ese arraigo en la educación física, yo podría ya identificar algunos colegios que, al menos en la comuna de Quillota, se han definido como colegios deportivos, por ejemplo. ¿Quién es de Quillota acá? ¿Quién es quillotano? ¿Quién es del interior? ¿Quién es Por aquí, profe. Yo ¿Quién soy es de San quillotano. Luis de Quillota? Sebastián Figueroa, yo sabía que era de allá. Y por eso lo dije. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ya está el Liceo Santiago Escuti Orrego, porque es un colegio deportivo donde niños tienen, me da la impresión de que más de 8 horas de educación física y horas de deporte a la semana. Niños de un establecimiento educacional municipal tienen al lado la piscina y por tanto van a hacer clases de natación, cosa que para colegios municipales es impensado eso. Está la escuela, el Colegio México también de Quillota, que tiene un sello en el deporte. Y ahí hay un link, va a depender mucho de cómo los directivos o los profesores van pudiendo liderar estos espacios educativos. Da la casualidad que los dos directores de esos colegios, al menos de la fecha, son directores y son profesores de educación física. Qué bonito. Por tanto, evidentemente, esos elementos, muchachos, va marcando también y va causando la ruta de valores. Vean ustedes otro tipo de colegios que tienen un alto sello deportivo, están declarados en sus valores, en sus propósitos institucionales, los valores, normas que están vinculadas al deporte, o cómo la actividad física, el deporte, la educación física en general, se constituye como un eje de acción relevante para la hoja de ruta. Y por tanto, luego ahí vienen una serie de acciones. Hoy día los directores, en la mayor parte de los establecimientos educacionales están haciendo, y sobre todo los municipales, se levantan unos planes de desarrollo estratégico, tienen un nombre en específico, ya me voy acordando, se trazan la hoja de ruta de los objetivos institucionales, que van cumpliendo metas a lo largo e indicadores para ir cumpliendo en qué medida vamos respetando el proyecto educativo institucional. ¿Ya? Y esos elementos, muchachos, son importantes y son elementos esenciales que ustedes no deben dejar de desconocer cuando se inserten en los contextos educativos, ¿ya? Porque si no, a la larga, esos elementos también tienen consecuencias en el aula.
Imagínese usted que tiene un alto componente deportivo, vamos a hablar más adelante de las teorías implícitas, y usted sabe que su teoría implícita desde la educación física es altamente vinculada al deporte, deportivismo, le gusta el deporte, competición, competitivo, el deporte educativo en general. Pero llega a un colegio donde el colegio en los valores declara que vive la educación física, la motricidad humana a partir de las artes escénicas, de la expresión corporal y todos esos elementos. Está bien, vamos en la misma línea. Pero usted llega a la clase de educación física y habla de competencia, deporte competitivo, selección, deporte de selección, y luego llega la jefa UTP y le pregunta, no sé, pues Axel, oye Axel, ¿y qué pasó con la muestra el día que vamos a hacer de expresión corporal para todos los niños de primero y segundo básico? No, es que yo pensé que lo mejor iba a ser hacer juegos competitivos, de deporte. No, pues no está en línea con el colegio. Profe, Axel, ¿le puedo decir que realmente me pasó eso? lo sabía, por eso vi su cara de duda, de asombro. ¿Ya? Y por tanto, esos elementos muchas veces también indican que cuando usted vaya a un colegio, lo primero que debe hacer es conocer el contexto del colegio y conocer también la cultura del colegio. Y la cultura no se aprende por observación de 2, 3 días y una conversación con el colegio. La cultura, si uno la mira desde una mirada etnográfica, la cultura se vive estando, desde adentro. Es la única forma a la larga. ¿Ya? Profesora, por favor, para que avancemos. Gracias. Sí, con eso iba a cerrar lo de las preguntas, con que se hace mucho más relevante ahora, entendiendo también desde un modelo ecológico, ¿no es cierto?, la etapa de contextualización de todas las prácticas que nosotros tenemos a lo largo de la carrera. Generalmente uno lo pasa en alto, hay algunos que quizás le dan más importancia, pero evidentemente es muy útil porque, claro, eso me va a definir, ¿no es cierto?, muchas acciones en mi etapa de diseño y planificación que vamos a ver más adelante también. Y entonces acá, bueno, todos dieron en el clavo, ¿no es cierto? Y ya pueden armarse una definición personal de lo que es cultura escolar. Y acá hay ciertos autores que destacan cosas importantes. Por ejemplo, en el 2009, Peterson y Dill, no sé si se pronunciará así, el profesor tiene mejor inglés que yo, Sí. pero lo que habla acá es de reglas. Qué sarcástica, profesora. Lo que habla son de normas, reglas y tradiciones no escritas, que se traducen en normas, ¿no es cierto? Y también expectativas. Súper importante lo que plantean acá. Y por lo tanto, van diciendo también en que las formas de actuar de la gente, todo tipo de acción de la gente, desde cómo se viste, ¿no es cierto?, cómo hablan ahí, depende en cierta medida de estas reglas y tradiciones no escritas, ¿ya? Stolp en el 94 plantea y habla más bien de patrones de significados, ¿ya? Y estos patrones se van transmitiendo históricamente o generacionalmente, ¿no es cierto?, como de generación en generación. A eso me quería referir. Pero aquí también se menciona lo que son los valores, las creencias, los rituales, las ceremonias, las tradiciones, comportamientos como ustedes mencionaban anteriormente en las preguntas. Rosita, ¿me permite? Sí, le permito. Sí, antes que se me olvide, yo creo que ahí también un poco quiero tomar el ejemplo que señaló Franco hace un rato, que cuando hablamos de normas que son instauradas generacionalmente, históricamente, y que además también van marcando las expectativas de los estudiantes o de las personas que participan en las comunidades, fíjense bien lo importante que es como un profesor de educación física, en este caso, en el ejemplo que plantea Franco, puede también ir generando una cultura o una práctica que se va instaurando como cultura. Y un poco no sé, creo que voy a ampliar esta palabra, no sé si está bien empleada, pero un poco las huellas que va dejando. Porque a la larga todos se van recordando de esa instancia. Yo no sé si Franco está por ahí, apagó la cámara, pero me imagino que a lo mejor Franco no solamente reconoció eso en su vivencia como estudiante, sino que también antes de incluso vivenciar eso como estudiante, ya era una situación repetida que se venía transmitiendo en el tiempo, en la historia. Y por tanto, fíjense bien cómo nosotros, incluso como profesor de educación física, podemos dejar e ir marcando situaciones también en nuestros estudiantes. Y de qué manera podemos influenciar en una cultura determinada de un colegio si vamos generando expectativas o no. O sea, yo me imagino que el chiquillo que nunca fue capitán, que nunca lideró un espacio, después evidentemente el gusto por la práctica de la actividad física es mucho menor con respecto al que está más valorado. ¿Ya? Franco. ¿Es fuerte igual? Sí. Decirlo. Que yo disculpe, es que estaba aquí, profe, pero es que estoy haciendo la cama, entonces no quería como verme haciendo la cama. Y yo le quería complementar que
justamente esto, una de las razones que a mí igual me motiva, o creo que son importantes a considerar al estudiar pedagogía, en especial en educación física, que es que si, a modo de lógica, si yo tengo, por ejemplo, un chico que es bueno para el básquetbol, ¿ya? O bueno para cualquier deporte, por ejemplo, es bueno para el polo, ¿ya? Y resulta que cuando crece, él nace con este exitismo, crece en el exitismo de yo soy el mejor, y llega a cuarto medio y dice, voy a estudiar educación física porque soy el mejor en los deportes. Y entonces saca su carrera y bajo esta corriente llega a los colegios y él promueve a los mejores estudiantes. Entonces se repite este ciclo de exitismo donde constantemente los profesores son los mejores, por ejemplo, en lo que hacían y motivan a los chicos que sean los mejores y que entiendan que son los mejores. Entonces este exitismo se traslada de generación en generación y pasa a ser un patrón cultural súper grande. Y yo creo que, no sé si no es nuestro deber, pero sí es, yo lo considero como una responsabilidad súper importante cambiar estos paradigmas de exitismo, como, y para no largarme, que de verdad es súper largo el concepto, pero esto de que en el fondo nosotros a veces creo que vemos el deporte o la educación física, uno habla de educación física y la gente lo asocia al deporte y los chicos lo asocian a la competencia, que es de lo que se habló también recién. Entonces, como sacar el paradigma de deporte-competencia y entender la educación física quizás como de deporte y autosuperación y cositas por el estilo, de respeto, compañerismo, que yo realmente creo que no está tan claro a la hora de verlo en los colegios. Uno va a los colegios y uno no ve tanto el compañerismo. Al menos yo suelo ver mucha competencia y poco compañerismo. Y creo que eso respeta eso mismo, porque el paradigma no cambia. Y Bueno, ahí que porque los también, profesores... perdón Franco, ahí también eso va a depender en función de qué información y cuántos antecedentes tengamos nosotros de cada colegio, para que podamos visualizar eso, y a la larga también va a depender de ustedes entonces que entender, y nuestra labor también como profesores que participamos en la formación, en qué medida nosotros relevamos estos elementos, porque efectivamente el rol del profesor es sumamente potente, pero además también es sumamente potente cómo vamos entendiendo una cultura determinada para poder realizar una práctica pedagógica totalmente contextualizada. Y ahí es donde debemos apuntar. Así que, pero me parece interesante ¿Profe? el elemento, porque a la larga, sin duda, chiquillos, estos son elementos que muchas veces se pasan por alto y no se consideran. Javiera. Según lo que dice el Franco, esto puede pasar por un hecho de que también hayan dentro de la escuela muy pocos deportes, por lo cual muchas personas practican el mismo deporte y la competencia es mucho más abundante. En cambio, en lugares donde a lo mejor hay mucha cantidad de deporte y todos los niños se dividen un poco, no hay tanta competencia en quién yo soy mejor aquí y allá, sino que hay más diversidad. Yo lo vería más de una manera más sistémica. Puede ser eso, puede ser también el propio profesor de educación física, el conjunto profesor de educación física. Ustedes en esta asignatura van a ver sobre identidad profesional docente, van a ver teorías implícitas, teorías explícitas, modelos y corrientes, que son tendencias que el profesor sigue. O sea, son muchos elementos. Va a haber también un poco la influencia, la estimulación que tenga la familia, la implicancia de la familia en la escuela. Vamos a ver algunos factores intrafamiliares y extrafamiliares que dependen del aprendizaje o que potencian o disminuyen el aprendizaje. Es multifactorial, ¿ya? Y también puede depender, quería agregar solamente a eso, la situación económica de la institución, si puede ofrecer o no una variedad de opciones para que se desarrollen los chicos. Me sumo también a lo que decía el profe. Bueno, eso, y con respecto a la última definición, que yo la encuentro súper fuerte, que dice que cómo este conjunto de directrices, directivas, informan de cómo actuar en ciertas direcciones. Entonces, evidentemente que el comportamiento se va a ver condicionado, por así decirlo, por ciertos elementos por los cuales se compone la cultura escolar. Y en ese sentido, la idea, ¿no es cierto?, sin alejarnos, ¿no es cierto?, de nuestro fin mayor, que es establecer un proceso de mejora en el aprendizaje, hay ciertos elementos de la cultura escolar, o más bien como esta como triangulación de elementos que se deben tener en consideración para un proceso de mejora. Son estos tres que salen ahí en las casillas celestes, en las esquinas del triángulo, que es la cultura escolar inclusiva. Inclusiva no estamos hablando de la inclusión con personas que tengan distintas capacidades, sino que entendiendo que hay una diversidad, ya que de partida entender también desde un modelo ecológico como nosotros somos parte de la diversidad, cada uno y todos, y también las prácticas educativas, y nos vamos a la otra esquina, también deben responder a esa diversidad. O sea, no solamente la cultura escolar, la cultura de la escuela como lugar en donde se debe
ejecutar este proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también la práctica educativa en específico. Y ahí pues, hay acciones, ¿no es cierto? Acciones como que se proponen para atender a la diversidad. De hecho, hay un ramo de nosotros que es Educar en y para la diversidad. Y Rosita, también la gestión, sí, adelante. bueno, antes quería hacer una aclaración que en el chat preguntan para mejorar la cultura Ah, escolar. no veo el No, chat. no, Catalina, principalmente lo que uno habla más que mejorar o empeorar la cultura, porque las culturas ya están, y por tanto las culturas muchas veces son estáticas o se van modificando, pero en el tiempo, ¿ya? Y son muchos elementos los que pueden influir que una cultura, como norma, costumbre, estructura, sean modificadas. Es más bien en que las culturas escolares vayan apuntando a la mejora o estén centradas en los aprendizajes, en favorecer aprendizaje a sus estudiantes. Eso es principalmente Catalina Soto, profesora. Sí, reforzar la idea también que, no sé qué dirá el profesor, pero aquí una opinión personal y no me gusta decir como que algo es bueno o malo, sino que si es pertinente o no a lo que queremos llegar. Ya entonces podemos hablar de una cultura que propicia o no el aprendizaje, que genera o no diversidad en las prácticas educativas. Es más bien como caracterizar en vez de como juzgar si es algo bueno o malo o no. Sí, Rosita, Eso por una parte. concordamos. Yo en el tiempo he aprendido también que no hay personas buenas ni malas, no hay profesores buenos ni malos, no hay situaciones buenas ni malas. Hay situaciones que responden a un contexto, lamentablemente. Y personas que así también responden a un contexto. Sí, Así que estamos de acuerdo. me parece. Muy bien. Vamos bien. Bueno, y cómo este proceso de mejora va a depender de cómo triangulamos esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe haber un clima socioemocional que permita, ¿no es cierto?, favorecer aprendizaje, así como también las prácticas educativas, ¿no es cierto? El clima debe ser positivo para poder generar este aprendizaje. La escuela debe tener una accesibilidad, la gestión debe preocuparse, los líderes educativos deben preocuparse de estas prácticas educativas y por lo tanto ser flexibles también para poder hacer que nuestra escuela atienda la diversidad y por lo tanto la respuesta va a ser un proceso de mejora, ¿ya? Eso. Y Una aquí, consulta antes de pasar a la siguiente. ¿más? Cultura escolar inclusiva y educar para la diversidad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque es bien parecido como a dónde van, que es como incluir todo tipo de alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de cultura escolar inclusiva, hablamos de la escuela. La escuela como lugar, no sé si decirlo como lugar o como contexto más bien, que genera el aprendizaje, debe ser inclusiva, pero cuando hablamos de las prácticas educativas, más bien en las acciones, en la intervención, en cómo las acciones, las tareas, lo que yo propongo en la clase, también debe responder a la diversidad, también debe ser inclusiva. Ah, ya entiendo. Y Eso. hablamos también, acá hay una doble vertiente. Bueno, también el paradigma de la situación de discapacidad en el tiempo ha ido cambiando, pero habla también de integración, de inclusión, diversidad. El concepto de diversidad tiende a que todos somos distintos en definitiva, Matías, sin visualizar que tenemos alguna situación de discapacidad, ¿ya? Pero somos distintos. Entonces, por tanto, aunque no existan niños en situación de discapacidad en una sala de clases, todos somos diversos. Y por tanto, los aprendizajes deben apuntar a que el niño se desarrolle en función de sus capacidades y su individualidad. Y cuando hablamos de una cultura escolar inclusiva, tiene que ver con eso también, incluir la diversidad de los estudiantes, incluir la diversidad y ser inclusivo con el tipo de familia que existe también, pues, no solamente en función de la situación de discapacidad, incluye también a la situación de discapacidad, pero también entender la inclusión con que no el niño o la familia o el contexto se debe adecuar a la cultura del colegio, sino que la cultura se esté adecuando, se modifique en función de su comunidad. No sé si me explico bien, ¿ya? Sí, profe, claro. Y por otro lado, Javiera también señalaba un poco si la ley de inclusión venía a modificar las culturas. Claro, no solamente la ley de inclusión, Sí. tenemos nuestra Ley General de Educación del 2009 de calidad y equidad, que tiene alrededor de 9 principios y por tanto nos dice, ojo, los colegios que nos cumplen con ciertos puntajes en las pruebas CIMSE a tal cantidad de tiempo deben ser eliminados. Bueno, también negativo o positivamente, el marco legal educativo te va diciendo, ojo,
Vamos haciéndole la cruz a las escuelas que no son exitosas. ¿Qué pasa con los profesores que no tienen altos puntajes en la evaluación docente de aquellos establecimientos municipales o particulares subvencionados que reciben aporte del Estado, donde sus profesores se deben someter a la evaluación docente? Bueno, la ley también te va regulando las propias culturas de los establecimientos y así muchos otros elementos. Rosita, por El favor. marco para la buena enseñanza también. ¿Para qué decir Profe, marco para la buena enseñanza? yo lo decía por un tema de que, por ejemplo, con esto de la ley de inclusión se habló mucho de que ya los niños no los podías sacar de clases, que no podías dejarlos fuera, que ya los niños, por ejemplo, que irían con el pelo teñido, con los pantalones ajustados, con aro no sé, en la cara, con Sí. piercing y todo eso, tampoco podías dejarlos afuera. Eso no sé si influirá positivamente o negativamente dentro de una escuela. Yo creo que cuando las cosas se imponen, Javiera, es muy complejo que tengan situaciones positivas. Partiendo desde mi perspectiva y un principio personal. Cuando las culturas educativas se van modificando y los líderes pedagógicos que señalaba Rosita hace un rato tienen también un liderazgo, un tipo de liderazgo distributivo, ¿cierto? Donde no se toma la decisión en conjunto, creo que esa modificación o estos elementos legales pueden favorecer enormemente a las comunidades. Cuando hay cosas impuestas, imposiciones, generalmente se genera más resistencia, y eso es complejo. Y también cómo se declaran también esas es como suposiciones, no sé, como informaciones, porque quizás, claro, no es dejar fuera, no es no deje a este estudiante fuera, sino que plantea tareas para toda la diversidad de los estudiantes, también en cómo se plantean esas directrices. Sí, Y a lo mejor entender que esas cosas no van a influir dentro de si aprendo más o aprendo menos. Claro, efectivamente, que hay cosas mucho más importantes en el aprendizaje Claro. y que influyen de mejor manera en el aprendizaje o impactan más. Ahora, hay que entender también que en un sistema educativo como el nuestro, como el chileno, que estuvo 17 años en dictadura y a partir del año 90 recién empezó a hacer prácticas Cambios. de mejora y que estamos orientados también y que si uno lo compara con otros resultados o con otros sistemas educativos en el mundo, efectivamente no es el mejor sistema, no es el sistema más alto en la calidad. Ahora, bueno, luego vamos a entender qué es calidad, pero hoy en día nuestro sistema educativo en general está basado más bien en la rendición de cuentas, en el famoso accountability, y por tanto esa rendición de cuentas que vas cumpliendo, chequeando o no, va determinando la calidad de las instituciones, de los profesores, etc. Y por tanto también hay que entender que mientras menos calidad tenga un sistema educativo o un sistema en general, más fuertemente está regulado por dispositivos de control. ¿Ya? Profesora. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, y acá otra diapositiva para ver cómo se proyectan estos elementos de la cultura escolar. Ya, todo lo que hemos hablado se va a proyectar o se va a manifestar de cierta forma en ceremonias, en rutinas que tenga la escuela, costumbres, mitos. El profe tiene un mito súper bueno, que puede contar más adelante en otra clase. ¿Mío? Como también los estilos, ¿sí usted? De Sporting. De estilos educativos, de acciones más bien, y más adelante también vamos a hablar, cuando hablemos de currículum, de las leyes, y hay ciertos aspectos y detalles en las leyes que también se manifiestan y que dan a conocer un poco la cultura que se quiere, no sé si imponer, pero generar, ¿no es cierto?, cuando se desarrolla un tipo de ser humano. Perdón, profesora, Lo y acá perdono. no sé, es un arengazo más bien, chiquillo, ¿ya? Como el de Bonini y el Chupete Suazo antes de entrar ahí al centenario en aquella eliminatoria que nos llevó al Mundial. Pero es nosotros tenemos la responsabilidad de conocer nuestro marco normativo y legal, chiquillos. Debemos tener esa responsabilidad que nos rige. Porque en función de eso luego podemos emitir opiniones con respecto a qué pasa con nuestra Ley General de Educación, qué pasa con la Ley 20.903 de Desarrollo Profesional Docente, con la Ley de Calidad en Educación, con la Ley de Calidad en Educación Superior, con la evaluación docente, y ahí recién yo te puedo decir, oye, sí, pues no, efectivamente tienes razón, porque el artículo tanto te indica lo siguiente. ¿Qué pasa con el marco para la buena enseñanza, el marco de la alta dirección pública? Una serie de elementos, chiquillos, que son importantes que ustedes conozcan. Profesora. Profesor. Acá hay una definición de los elementos de la cultura escolar, que pueden profundizarlo en el estudio personal, pero se mencionan las normas, los mitos, los símbolos, las costumbres en una tabla, ¿no es cierto? Y plantea definiciones. Y acá ustedes pueden hacer, ¿no es cierto?, su juicio y decir que, claro, faltan, no sé, las creencias, patrones, ¿no es cierto? Pero aquí son elementos que destacan de la cultura escolar, ¿no es cierto? Que son normas ya sea escritas o no, los mitos acá que son como narraciones que no se sabe si es verdad o no, ¿no es cierto?, que circulan,
por medio de las escuelas los símbolos, estas como representaciones o maneras como de insignias, ¿no es cierto?, que se tienen para identificar algo en específico de la cultura escolar. Y ahí podemos ir haciendo como un flashback a nuestros colegios, qué mitos habían, con qué simbolizamos ciertas cosas. Ahí tendríamos para rato para hablar, podemos hacerlo en otra instancia. Y las costumbres, bueno, evidentemente no todas las escuelas tienen las mismas costumbres, pero sí hay cosas que se repiten, ¿no es cierto?, como mencionábamos anteriormente, como mencionaba Franco, como mencionaba el profe. Profesor, quiere interrumpir. Sí, sería, sería interesante que ustedes también eliminaran ese cuadro y lo mantuviesen con las mismas categorías, pero dijeran, bueno, ahora, ¿cuál es la cultura de nuestra escuela de educación física? Con nuestras normas, con los mitos, con nuestros símbolos y costumbres. Sería interesante también que reconocieran su propia cultura, porque ustedes hoy día son parte de una cultura determinada. La Escuela de Educación Física, a pesar de que yo ingresé el año 2004 y me titulé el año 2009, 2008, ¿sí? 2009 con el título en mano, más legalmente, efectivamente hay situaciones que se han ido repitiendo y que se transmiten en el tiempo. Es la cultura. O sea, yo conozco anécdotas de años anteriores, seguramente ustedes conocen anécdotas de mis contemporáneos, seguramente incluso muchos de ustedes tuvieron profesores de educación física que fueron exalumnos nuestros, ¿ya? Y que seguramente incluso han sido contemporáneos míos de esa generación, y uno no lo sabe, y que tenemos conocimientos igual, el mismo conocimiento de nuestra escuela. Camilo, ¿quién fue su profesor? Ah, no, yo tuve un profesor en cuarto medio que se llamaba Piero Gorichón. Ah, sí, en el colegio árabe, el Piero, ¿no? No, en la Acacia. En la casa, ya, sí, pero está en el árabe, ¿verdad? Ya, sí, perfecto. Sí. Bueno, Él, por lo menos. sí, entonces, todos esos elementos, y vamos reconociendo elementos comunes, y fíjense bien ustedes, cuando uno egresa, o cuando uno empieza a hacer las prácticas y se encuentra con un exalumno de la universidad, de la escuela, uno también reconoce situaciones comunes. Y son y ¿No? anécdotas en particular. La semana de la escuela es un Eso iba a tremendo, decir. es un rito, una costumbre. La ramada de la escuela también es un hito, un mito, pasa a ser símbolo y costumbre. Antes estaba también, ¿cómo se llama? Va a ser un mito ahora, va a ser un mito porque ya no hay fondos. En la semana, también Nosotros no tuvimos. No, po. Estaba también la semana de la luz, me parece que se llamaba también una costumbre cuando los estudiantes de cuarto recibían a los estudiantes de primer año y los apadrinaban. Son costumbres que vienen en el tiempo. La gira de docencia que partió el año 90, me parece 80 y tanto, también son costumbres que se han ido erradicando muchas veces porque el contexto te va mermando ciertas cosas. Pero hagan ese ejercicio. Y para darse cuenta, yo también hacía el ejercicio, pero también como comparando un poco, mi mamá salió de esta escuela de educación física, de la generación de Galvez más o menos, y me cuenta cosas de esas generaciones, y que ahora, no sé, es como súper loco el cambio, o cómo también cosas se mantienen, cómo también algunas costumbres se mantienen, o asignaturas, no sé si está hablando de la malla, de las costumbres afuera de la clase, dentro de la clase, es súper entretenido hacer como esa diferenciación. Imagínense, y hago una anécdota, pero imagínense yo cuando estaba en la carrera, yo el año 2005, segundo año, di atletismo, ¿ya? Y culturalmente hacíamos atletismo en Sporting. Y teníamos 8 horas de atletismo, ¿ya? O sea, imagínense lo que era atletismo, Sporting, y después teníamos natación, todos esos deportes en un mismo semestre. Pero imagínense, el profesor de atletismo, muy histórico, lo hizo a muchas generaciones, yo ya lo fui encontrando como al final de su trayectoria académica, ya muy excelente profesor, pero por ejemplo también te decía, no sé, tú estabas con una dolencia, un atisbo de lesión, y lo primero que te decía, pero bueno, retire el ramo, a lo mejor no es bueno seguir lesionado, ¿cachai? Y te seguí, te decía uno, y uno ahí ya lo tomaba de otra manera, ¿cachai? Así ya no, la asignatura la paso, la apruebo. Hoy día, yo como en mi rol de jefe de carrera, yo le digo eso a algún estudiante, me tienen crucificado, me funan, perdón, en todos lados, porque es imposible que hoy día alguien te induzca al retiro, ¿no? Hoy día tú tienes que propender al aprendizaje, todos deben aprender, hay lógicas distintas que temporalmente han ido cambiando. Rosita. Yo quería mencionar solamente que algo puede pasar a ser no sé, un hito, que quizás puede pasar a ser mito, no sé, por ejemplo, su caída en motor. Eso sí. Yo justo falté esa clase. es parte de la cultura. Yo lo dejaría más como... Yo vi todo.
yo lo dejaría más como que nadie le ganó al profe, y que el profe le ganó a todos, y siguió corriendo incluso Ya, con pero accidente. yo creo que eso es un mito. Para que Rosita no lo minimice y lo deje solo como una caída. Porque si yo como lo cuento, yo seguí corriendo, me pegué y seguí corriendo y nadie me ganó. Incluso alcancé a las namas, que partieron mucho Muy bien, más que nosotros. lo felicito. No, lo digo para que no minimice, no deje porque yo he estado todo este año pensando que la hice, oye, que fui duro. Lo estoy molestando, profe. se Siempre sabe. está el chileno chaquetero, que uno lo tira abajo. Me acuerdo que la profe Jackie como que se enojó porque tuvo que acompañarlo. Pucha, no quería, decía. Bueno, después de ese momento, qué buen recuerdo. Yo ni lo vi y lo recuerdo. Y acá la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy, por la hora sobre todo, es que nos ¿Tenemos una encontramos sorpresa? con... ¿Ah? ¿Tenemos una sorpresa? Ah, sí, pues ya, voy a terminar esta diapositiva para la sorpresa. Nos vamos dando cuenta que hay tipos de instituciones, tipos de escuelas, ¿no es cierto?, que se van a identificar porque los elementos de su cultura se caracterizan de cierta forma en donde o promueven el aprendizaje o no. Entonces nos encontramos con las promotoras de aprendizaje de calidad, y Brown en el 2004 lo que plantea es que estas se enfocan más en la evaluación, y evaluar estas oportunidades de enseñanza, ¿no es cierto?, que se vinculen con, o no con los intereses o la necesidad, ¿no es cierto?, pero más bien está orientada a la calidad del trabajo desde este proceso evaluativo, ¿no es cierto? Y están las instituciones positivas, que plantea Peterson y Dill, que también son los que plantean la definición de cultura escolar como vimos al principio, y que habla más bien de que estas instituciones tienen una misión centrada en el aprendizaje. Más allá de la evaluación, como lo plantean las promotoras de aprendizaje de calidad, estas instituciones se centran en el aprendizaje de los estudiantes y los docentes. Y por lo tanto lo que plantea acá es que hay una creencia positiva en función de mejorar el aprendizaje, y que también considera la experiencia de los docentes, la investigación, y empieza a relacionar estas instituciones que pueden establecer un diálogo para poder llegar a consensos, para poder mejorar estos procesos de obtención o de adquisición de habilidades, ¿no es cierto?, y en fin, del aprendizaje. ¿Ya? Profe. Sí, y efectivamente ustedes cuando observan los dos tipos de culturas que se pueden ir generando, efectivamente uno puede inmediatamente visualizar cuáles son las grandes diferencias. O sea, la de arriba un poco fundamentada también más bien en el resultado, ¿cierto? En cómo se obtiene el resultado, pero también apuntamos al aprendizaje, pero un poco el camino. Y por eso hablamos de la autoevaluación de estudiantes, de profesores, en la calidad del trabajo, una situación mucho más efectiva, y por otro un poco más al lado en función de reconocer la propia práctica pedagógica como algo valorable, más allá del resultado, donde efectivamente el resultado de una prueba estandarizada o en cualquier otra prueba está muy por debajo de la perspectiva que tenemos de aprendizaje nosotros mismos como profesores o que podemos tener como comunidad. ¿Ya? Y eso es interesante también ir identificando a partir de esos antecedentes. Cuando hablamos del sentido compartido de orgullo, un día un ex alumno me preguntaba, me preguntaba también, me hizo la pregunta y me decía, pero ¿por qué él nunca entendió que muchos profesores de la escuela sentíamos tanto orgullo y decíamos que en la escuela están los mejores profesores de educación física, en la mejor escuela de educación del país? Y efectivamente con eso, porque entendemos y tenemos un sentido de pertenencia distinto, los que hemos sido exalumnos y profesores de la escuela, sabemos que es así, porque hay un sentido de orgullo y de pertenencia, se le da otro significado a los elementos. Cuando tenemos un sentido de pertenencia y se le da este tipo de significado a las instituciones, uno también visualiza, en definitiva, que la institución y los aprendizajes están por sobre los logros más individuales y personales. ¿Ya? Y por tanto ahí uno dispone y coloca a disposición los mejores recursos para que la institución y que aquellos estudiantes, en este caso, que son parte de las instituciones, puedan generar o puedan desarrollar los más altos aprendizajes. Porque el resultado es una consecuencia de la formación. ¿Ya? Profesor. Sí. No, lo último era que, si se dan cuenta, la última palabra que sale ahí es héroes. Entonces ya el valor que se le otorga a los actores que influyen en el proceso de aprendizaje es súper importante, lo releva mucho. Eso con el día de hoy. ¿Dudas, consultas, comentarios, reflexiones? Buena clase, entretenida. Perfecto, pero todavía no termina, Camilo, nos quedan 5 minutitos. No, por supuesto, Nosotros aprovechamos 5 el tiempo intensos, hasta va a el ser máximo. como un hit.
Chiquillos, vean en el chat del grupo y pinchen ese link. Oye, ojalá que funcione, ojalá que funcione. Y pinchen ese Profe, link. comparta su pantalla. Está. Ítalo, ¿no? ¿Listo? ¿Pudieron ingresar? Estamos en eso. Qué Sí, profe. lindo, profesor, qué buena Sí. plataforma. Oye, Estamos trabajando por ustedes. la estuvimos piloteando y hoy día lo primero que hice cuando me levanté fue dejar la pantalla ahí, la página. Mire, ver le los dan rangos like. activos. ¿Se ¿Ah? puede dar like? Sí, yo la configuré para que dijeran like. Pongo corazoncito, dedito para arriba. Ya, pero ojo. Bueno, le damos like. ¿Qué está sonando? ¿Está sonando algo? Ya, Algo se está cortando el pelo. antes de. Al- Axel, apague la cortadora de pasto, por favor. Axel, Antes Yo no de comenzar o de finalizar con esto es un muro, es una aplicación que se llama Padlet, y abajito, si ustedes pueden ver, hay un símbolo más. ¿Qué les voy a pedir? Que cada uno, sin poner su nombre, sino que de manera autónoma, hagamos un gran muro de ideas y que coloquen en ese cuadrito lo que aprendió hoy día, para que formemos un resumen de la clase con sus ideas. ¿Les parece? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas cada uno. Como de esa manera lluvia, autónoma. como esa lluvia de estrellas. Sí. Los quiero llevar al espacio. La didáctica, chiquillos, que los lleve al espacio, a vivenciar el proceso educativo desde la estratosfera, para luego hacer el zoom en lo que nos convoca. ¿Listo? Espacio ¿Donde sideral. dice añadir comentario, profe? Sí, Sí. ahí está. Eso, ya están agregando algunos. ¿Alguien agregó cultura escolar? Muy bien. Podría desarrollar de mejor manera el aprendizaje. La idea es que quede esto un blog de notas completo. Y Pablo Sepúlveda haga su propio cuadrito, no lo haga en el mío, porque el mío Ah, es que título. uno es comentario, profe, y el otro es como ladrillo. Como Sí, haga su ladrillo. No se metan, Haga su box. Pablo, no se metan en mi ladrillo. Gracias. Pero si quieren, dejen like. Tiene Vamos a ver. 19 likes. Tengo 19 likes y con muy poquito, con didáctica Pero hay 1. 26 participantes, profe. Sí. Bueno, pasó el 50%. Está bien. Vamos, ojalá puedan estar los 26 en su muro, por favor. Tenemos, ya va surgiendo ahí, le vamos a sacar un pantallazo después, esto se los voy a compartir. Pero igual, profe, lo pueden seguir rellenando cuando termine la clase también. Pues. Sí, pero es que yo le quiero sacar una fotito para quebrarme. No, sí, sí. Activen sus cámaras para aparecer en la foto del profe. Me pueden seguir en Instagram también tengo pocos seguidores, así que... Cultura e identidad, recuerden, coloquen los elementos Ojalá que más spam. mayormente le generan aprendizaje. La idea del que aprendió hoy día. Eso es importante que hoy día podamos plasmar en esta página. Sí, próxima clase sea... Bueno, el viernes no tenemos ningún espacio, profe, ¿cierto? Ahí, bueno, al final se lo vamos comentando, ¿ya? Ya. Pero próxima clase lo que vamos a ver era la segunda parte de esta presentación. Era más bien identificar factores que influyen más bien en la calidad educativa. Vamos a ir viendo lo que es calidad y nos vamos a ir dando cuenta de cómo se mide también la calidad educativa y cómo hay actores que influyen, que son variables, ¿no es cierto?, de la cultura escolar y cómo va a influir esto, en fin, en la calidad educativa. Vamos a ir a ver reportes, informes, ciertos indicadores que nos van a señalar lo que es relevante o no para la cultura escolar en función de, estando like a todo, en función de promover aprendizajes. No es concéntrico. Eso, la idea, chicos, de esta unidad es identificar, ¿no es cierto?, lo que es calidad educativa, cómo propiciar la calidad educativa, qué hacer, cómo nosotros debemos desempeñarnos y para eso ir identificando elementos. Por eso estamos identificando el modelo ecológico, la cultura escolar como parte de estos anillos concéntricos, ¿no es cierto?, elementos de la cultura escolar que se van midiendo de cierta forma para poder identificar o no si es que hay calidad educativa. Profesor, yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias por la participación, chiquillos. Se agradece mucho porque ustedes hacen la clase en verdad. Ya lo voy a seguir leyendo luego, así que... pero bien, muchachos, eso como dice Rosita, el día viernes nos han pedido un espacio de la clase porque un estudiante de la escuela nos viene a dar cuenta del modelo educativo de la universidad. Entonces nos pidió un espacio de tiempo y luego ya continuaremos con la clase, así que para que se puedan conectar, nuestra intención es, como dijo la profesora Abusleme Aliman,
puedan ustedes también Contexto. finalizar este proceso de cultura escolar, ¿ya? Y luego cada vez nos vamos acercando más un poco haciendo un zoom a lo que constituye la clase de educación física, y eso va a ser mucho más interesante desde lo general a lo específico, ¿ya? Comentarios de la clase de hoy día, chiquillos, por favor, más allá de lo que pusieron en el Padlet. Terrible profunda, profe. A ver, explíquese. Porque, o sea, a ver, yo cada vez que tengo esta clase, yo siento que es como